Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 12 de noviembre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, la crisis en Bolivia, el impacto para la región y concretamente para Venezuela es información destacada por medios de comunicación en toda América Latina. Y es que ya Evo Morales aparentemente salió de su país rumbo a México, luego que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgara asilo. Anunció ayer que, bueno, que sí, que aceptaba este ofrecimiento y como comentamos con ustedes, es curioso que decida ir a México y no a Venezuela o a Cuba. En todo caso, la crisis institucional es compleja. Veíamos declaraciones de la segunda vicepresidenta del Senado ayer, Yanine Áñez, quien se supone que hoy asume la presidencia de la Cámara Alta para luego, pues también hacer frente al Ejecutivo Nacional y liderar lo que será el proceso de transición, la conformación de un Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a elecciones. Ella se comprometió a que todo esto ocurra en un plazo máximo de 90 días. Hoy la Organización de Estados Americanos va a discutir la situación en Bolivia y tiene mucho que decir la institución que ha sido duramente atacada por Nicolás Maduro y otros gobiernos de izquierda, incluso México. Ellos, bueno, a petición de Evo Morales, ustedes lo recordarán, y eso supongo que saldrá en la discusión, fueron a Bolivia, hicieron una auditoría para saber qué había ocurrido y llegaron a la conclusión de que efectivamente había serias irregularidades y lo más conveniente era convocar a un nuevo proceso electoral. Se destacaban en el informe los problemas técnicos del sistema de transmisión, varios casos de falsificación de firmas, actas, hasta una irregularidad en la cantidad de votos recibidos por Morales, quien, por cierto, desconoció la voluntad popular de 2016 cuando los bolivianos le dijeron que no querían su reelección. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, tratando de analizar si podemos sacar lecciones para Venezuela. Ayer en una actividad con gremios, el tema de Bolivia estuvo permanentemente en cada uno de los discursos que dirigentes sindicales ofrecieron para convocar a esta manifestación en Venezuela el próximo 16 de noviembre y vamos a hablar al respecto enseguida con nuestros invitados. Me dicen que tenemos en la línea telefónica a Luis Trincado, dirigente de la Causa R, quien se ha pronunciado sobre este tema, además compañero de esta casa en RCR, se ha pronunciado sobre este tema en sus redes sociales. 1.000.000 de gracias por atendernos, buenos días. Hola, muy buenos días, María Alejandra, ¿qué tal? Bien, mucho interés de conocer la opinión de nuestro invitado. Ayer conversábamos con Andrés Velázquez, quien vivió en carne propia un fraude electoral y nos referimos a la elección regional a gobernador en Bolívar. Pero yo le pediría un comentario a nuestro invitado acerca justamente del tema que nos ocupa. ¿Qué podemos sacar en limpio? Hay varios puntos en los cuales coinciden en nuestro país, varios ciudadanos de nuestro país, que tienen que ver con la unidad de la oposición, esto de negarse al diálogo
incluso en el último momento, insistir con la salida del mandatario para la celebración de unas elecciones libres. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, fíjate tú, María Alejandra, una de las cosas en las que yo traté de hacer hincapié, aunque evidentemente desde un megáfono muy reducido, pero sí por lo menos tratar de plantear una posición, es cuidado con traspolar inmediatamente absolutamente el caso de Bolivia con el de Venezuela, porque si bien es cierto que hay similitudes, hay circunstancias, tanto sociales como políticas, como históricas, bastante diferentes, y por lo tanto no todas las fórmulas que funcionan allá pueden funcionar aquí. Es más, todavía no sabemos cómo están funcionando dichas fórmulas. Pero sí hay cosas, lecciones que debemos aprender. Una de ellas es que fundamentalmente, una vez que la oposición boliviana decidió participar en estas elecciones, a pesar de saber que Evo Morales no estaba legitimado por el propio pueblo boliviano a raíz de aquel plebiscito donde se le dijo no más reelección, lo que sí se debe dejar muy claro es que hubo una unidad de criterios, y quienes salieron a protestar por el fraude, un fraude que además está tácitamente reconocido por el propio Evo Morales, cuando él mismo acepta plantear la posibilidad de ir a una segunda vuelta, es decir, de repetir las elecciones, que es una manera muy cínica que lo ha caracterizado siempre. El tipo es un embustero, y de eso podemos tener muchísimas muestras a lo largo de sus 14 años en el poder. Fingir victimismo, pero sí cuando dice vamos a repetir las elecciones, hay un reconocimiento de que hubo fraude, y ese fraude solo es posible cuando el Ejecutivo se mete en la vida tanto del Tribunal Electoral boliviano como en toda la red judicial en la cual, bueno, tiene a todos sus partidarios en el poder, caso muy similar al de Venezuela. Y sin lugar a duda, una de las grandes lecciones que tenemos que aprender los demócratas venezolanos es que, fíjense que a partir del momento en que hay un llamado a la calle, no se vuelve a ver en las calles, a pesar de la enorme multitud de demócratas que salen a manifestar, ni una sola bandera de partidos. Todas las banderas que nosotros hemos visto a lo largo de tantos días de protesta, de huelga, de toma de carreteras por parte de los opositores a Evo Morales, lo único que privaba era la bandera boliviana, lo cual además es un mensaje muy claro tanto a las Fuerzas Armadas como a las policías. Obviamente, las Fuerzas Armadas de Bolivia y la policía boliviana, sobre todo en determinadas regiones, no son idénticas a las venezolanas, pero en todo caso es mucho más fácil para un policía adherirse a un movimiento libertario cuando lo que ve es que los manifestantes llevan la bandera de su país, y se confunde mucho menos si viera una multitud plagada de banderas de todos los colores, porque una multitud plagada de banderas de todos los colores lo único que indica es falta de unidad. Ese es un mensaje que se lo quiero dar a mis compañeros, inclusive a los de mi partido. Venezuela está en un punto donde la unidad es necesaria, y eso no solamente debe decirse de la boca para afuera, sino que tiene que demostrarse claramente, y el simbolismo también importa en política, y el símbolo que nosotros tenemos que reivindicar es la tricolor, es la bandera de Venezuela. Esa es nuestra bandera, la que nos une en esta lucha y la que nos permitirá definitivamente salir de esta dictadura. Esa es una de las... Yo le decía a Luis Trincado, que nos acompaña, dirigente de la Causa R, que tan embustero es el señor Evo Morales, que él se comprometió a respetar el resultado del referéndum de 2016 si perdía. Él le preguntó a los ciudadanos si querían una nueva reelección, le dijeron que no abiertamente, y bueno, aquí estamos. No, pero es que además... Rumbo a México. Ahora, yo hago referencia a este tema porque en el caso concreto de Venezuela ha ocurrido algo similar. Es decir, ni el expresidente Chávez en muchas oportunidades, y mucho menos el señor Nicolás Maduro,
han tenido palabra, o bueno, digamos, Jamás son conocidas han las respetado, contradicciones. jamás. Entonces, le pregunto a nuestro invitado, porque el tema del diálogo también tuvo un papel fundamental en el caso de Bolivia y lo ha tenido en el caso de Venezuela. Allí la oposición dijo no, es evidente el fraude, aquí lo que hay que convocar es un nuevo proceso electoral. Y ya más tarde se le pidió la renuncia al señor Evo Morales. Yo le pediría un comentario a nuestro invitado en torno a este tema. Bueno, es que precisamente una de las cosas donde debemos tratar de evitar de traspolar literalmente es uno de esos casos. Fíjate tú, ¿cuál ha sido uno de los mayores errores fundamentales de la oposición venezolana? Que en Bolivia se pudieron dar el lujo de decirle que no a la negociación, a ese diálogo, al diálogo que planteaba Evo Morales, por el mero hecho de que la población estaba movilizada en la calle con el control de la situación, y tú puedes evaluar en un momento de gran movilización si dialogas o no dialogas. ¿Cuál ha sido el error de los políticos, de la clase política en la que me incluyo, ojo, porque no señalo con el dedo a los demás, pero que siempre hicimos alertas en este sentido, tanto en el seno de la unidad hemos demostrado, tanto Andrés Velázquez como muchos compañeros, la discrepancia con la forma de dialogar. Es decir, tú no vas al diálogo después de desmovilizar a una gente que tuviste movilizada durante meses. Es decir, la única manera en que tú puedes ganar una negociación y ganar un diálogo es cuando tienes al país movilizado, cuando tienes al gobierno contra las cuerdas. Y ese mecanismo equivocado de movilizar a la gente y luego, si no te salen las cosas muy bien, ir corriendo a Palacio a dialogar, verdaderamente lo único que ha servido es para sembrar de derrotas políticas a una oposición que tenía que haber aprovechado los momentos cumbres para, no digo yo dialogar, pero sí imponer condiciones, plantear exigencias y poder tener al pueblo movilizado viendo que el resultado de su protesta tiene sentido, tiene resultados. Todo eso nos sirve de gran lección en el caso de Bolivia. De todas maneras, es una de las razones en las que quiero insistir, porque hay una matriz de opinión que Evo preparó muy bien con la gente del Foro de Sao Paulo, con México, con sus amigos venezolanos, con Cuba como gran cerebrito de todas las maniobras propagandísticas, y ahí es otro llamado a la oposición, independientemente que guste o no. Es obvio que en la izquierda se saben manejar muchísimo más a las masas con clichés y con mensajes. Fíjense ustedes, la Deutsche Welle es la televisora alemana. Nadie puede decir que el gobierno alemán es un gobierno de izquierdas. La Agence France Presse, la agencia de prensa francesa, es la agencia oficial de Francia, es decir, sistema público de comunicaciones, y nadie puede decir que el gobierno francés es un gobierno de izquierda. La BBC de Londres es nada menos que la cadena pública del Reino Unido de información. Vean los titulares de esas tres agencias de noticias, todo lo que están presentando. La tesis del golpe de Estado contra Evo, la tesis de un pueblo boliviano mayoritariamente movilizado a favor de Evo y en contra del supuesto golpe, y ustedes se dirán, ¿por qué esas cadenas de radio y televisión oficiales de países gobernados por gente de centro o gente de derecha tienen un discurso así? Bueno, porque fue penetrada desde hace muchísimos años por la izquierda todos los sistemas de comunicaciones de todos los países de América Latina, lo vemos hasta en los canales de CNN con un discurso absolutamente izquierdista, y eso influye en las masas muchísimo más que los discursos de los políticos. Yo aquí voy a digamos,
Enarbolar Contradecir a Luis Trincado en el sentido siguiente, sí, en el sentido de que todas las cadenas que mencionó son absolutamente independientes del gobierno, sobre todo la BBC de Londres. Ellos eso es lo que estoy diciendo. Bueno, las versiones de todas las partes, pero, por ejemplo, si usted revisa la BBC de Londres en versión electrónica, no asume posición en correlación a lo que está pasando, evidentemente da cuenta del discurso de Evo Morales. Ahora los ciudadanos con toda la información pero María Alejandra, a lo que yo me pueden sacar la conclusión sobre lo que pasó realmente en Bolivia y quién estaba dando un golpe de Estado desde el año 2016, cuando los ciudadanos le dijeron no queremos, señor, su reelección, y sin embargo se presentó y otra vez, en este caso, bueno, manipuló el sistema, como quedó evidenciado con la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos a petición del mismo, la empresa que contrató el Tribunal Supremo Electoral también lo dejó en evidencia. Esa es la información, claro. El señor Evo Morales, Nicolás Maduro y todos los que lo acompañan insistirán con esto del golpe de Estado, pero ellos ni siquiera mencionan todas estas irregularidades que no aceptarían en ningún caso en sus países. Ahora, si me permite, Luis Trincado, no quiero quedarme en el tema de la discusión de los medios y la línea editorial de cada uno, quisiera referirme justamente al tema que nos ocupa, qué podemos sacar en claro, si se puede sacar algo para nuestro país, una lección para nosotros resolver la crisis que tenemos en Venezuela. Tenemos una declaración de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Ella ha liderado las protestas del sector que representa y se refería en los siguientes términos a la situación. Nos llamó por eso la atención, digamos, lo que ella decía, las referencias al caso boliviano. La escuchamos y yo quisiera el comentario de nuestro invitado. ¿Cómo no? Yo represento al valiente gremio de enfermería, que en el año 2018, cuando el pueblo se silenció, levantamos la voz de protesta. Ese es el llamado que tenemos que hacer. No esperar que el 16 tomarnos la foto, a las 12 irnos para la casa. Si tenemos que hacer calle sin retorno, es calle sin retorno. Si tenemos que invitar al pueblo de Bolivia, pero depende de todos. No depende de Juan Guaidó. Depende de la fuerza que cada una y el compromiso que podamos tener. Yo represento ¿Qué dice Luis Trincado? Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo con el discurso de Ana Rosario. Además, tengo el honor de compartir junto a ella reuniones en el seno de un movimiento muy extenso de luchas gremiales y de luchas sindicales, de asociaciones civiles, de asociaciones ciudadanas, llamado la Plataforma Nacional de Conflicto, y nuestra consigna es unificar absolutamente todas las luchas del país en una sola lucha. Y por supuesto que estamos absolutamente de acuerdo, y todo eso solamente puede confluir en un movimiento que nos lleve, porque ahora se están incluyendo inclusive en las protestas algo que es imprescindible para poner contra la pared a un régimen, a cualquier gobierno en todo caso, que son los propios funcionarios públicos. Hay protestas permanentes en la CanTV, en el metro de Caracas, en los empleados de Corpoelec, en los empleados y trabajadores de los hospitales públicos, es decir, salud, educación, todo el sector público del país está en este momento en un periodo de agitación enorme, de protesta, y todo eso hay que canalizarlo, todas las luchas en una sola lucha. Absolutamente de acuerdo con Rosario Contreras, por supuesto. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le recuerdo a Luis Trincado, si es posible que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario sobre las amenazas otra vez de Nicolás Maduro. Él decía que estaban preparados en Venezuela, sí, se le ocurría a la oposición, a los ciudadanos, repetir el mismo esquema de Bolivia, amenazaba con cárcel, incluso, cosa que lamentablemente no es nueva. Yo le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa, sobre estas nuevas amenazas, en el caso dado de que en Venezuela, los ciudadanos reaccionen de la misma manera que ha pasado en Bolivia. Vamos a la pausa, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Yo dejaba una inquietud para Luis Trincado, dirigente de la causa R, compañero de esta casa en RCR, y tiene que ver con las amenazas de Nicolás Maduro. Él decía ayer, estamos listos para la pelea, a propósito de la declaración que ofreció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alertando a Venezuela y Nicaragua. Él decía, alerta pueblo, vamos al combate. Y, de hecho, han convocado una contramarcha para el 16 de noviembre. ¿Qué responde nuestro invitado? No hay novedad en la manera de reaccionar de Nicolás Maduro, independientemente de que suene irónico o suene poco creíble. Obviamente están nerviosos, se les ha puesto el mundo muy chiquitico, ya no hayan dónde canalizar los dólares producto del narcotráfico. Antes lo lavaban en el exterior, ahora tratan de lavarlo. No les queda otro que en Venezuela, y entonces surgen los espectáculos, las inversiones, la broma inmobiliaria. Quieren dar una señal, tratan de mostrarle al mundo una Venezuela que no existe, que es la Venezuela de la gran felicidad de la Navidad. El pueblo sigue pasando hambre, las grandes mayorías de este país están absolutamente depauperadas. Pero en su intento de correr hacia adelante, de correr la arruga, de seguir un día más en el poder, que cada día que llega y se mantiene en el poder para él es una victoria, pues ahora procede como siempre lo han hecho. Esto no es novedoso. Cada vez que los factores democráticos, que los factores que quieren un cambio convocan a manifestaciones públicas, a protestas, a muestras de toma de la calle, pues él siempre opone una contramarcha utilizando los recursos del Estado, movilizarán a gente en los autobuses, tratarán por medidas coercitivas, además, y bajo amenaza a los funcionarios públicos de movilizarlos, pero nada de eso debe amedrentarnos, nada de eso debe asustarnos. Los venezolanos ya tenemos de eso toda una cadena de experiencia en ese caso, y yo el llamado que haría a todos nuestros oyentes es que independientemente de quién o quiénes podamos estar convocando, que vamos a ser los primeros en salir, que piensen que un venezolano consciente de la necesidad de salir de esta tragedia debe convocarse a sí mismo. Es con su participación, en la medida de lo posible, y cada quien según sus conocimientos y posibilidades, quien debe aportar un grano de arena para salir de esta tragedia y derrocar a esta tiranía, cosa que está además legítimamente justificada, no solo en las leyes internacionales, sino que forma parte de un precepto básico de los derechos humanos. Estamos frente a una tiranía y tenemos todo el derecho de defendernos, porque se trata de la defensa propia. Gracias, Luis Trincado. Un abrazo muy grande por atendernos, por acompañarnos, dirigente de la causa, compañero de esta casa en RCR. Se suma a nuestra mesa de debate
el diputado Omar González, quien escuchó la última parte de la intervención de Luis Trincado. Él es dirigente de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio. Bienvenido, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo en tu programa. Mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tratamos de sacar lecciones de lo que ha ocurrido en Bolivia, de ser posible, guardando evidentemente las distancias, pero yo le pediría un comentario de su parte. Allí la oposición unida mantuvo un criterio común y que tenía que ver con la denuncia del fraude electoral, la imposibilidad de que el señor Evo Morales, quien habrá que ver si participó directamente en estas irregularidades, organizara unos nuevos comicios y, bueno, están rumbo a una transición que habrá que ver cómo termina. ¿Qué puede decirnos, diputado? El pueblo de Bolivia ha dado una formidable enseñanza al continente y al mundo sobre las rutas del coraje que los pueblos deben transitar cuando se les engaña, se les manipula, se les camotea su voluntad expresada, por ejemplo, en este caso, en las votaciones. Y eso fue lo que sucedió, sin hacer ninguna concesión como las que exigían, rogaban la fórmula cubana que se ha aplicado en tantas oportunidades en Venezuela, en Nicaragua y en otros países, como es el diálogo, las negociaciones. No, con mucha firmeza el pueblo boliviano en su inmensa mayoría salió a las calles durante 3 semanas a condenar el fraude y exigir la renuncia del dictador, porque él no estaba habilitado para participar en ese proceso y mucho menos en cometer el delito de un fraude como el que se cometió en Bolivia. La firmeza de Luis Fernando Camacho, de Carlos Mesa, del liderazgo político y desde luego la posición asumida por los cuerpos policiales, sus comandantes y la Fuerza Armada fueron determinantes para ver ese resultado que hoy desde la madrugada hemos estado siguiendo, como es la huida, el escape de Evo Morales hacia México. Y desde luego condenamos de manera enfática los violentos acontecimientos que se han desatado por los grupos minoritarios, incluso traídos de otros países y estimulados y financiados desde otros países. Se dice que entre ellos Venezuela, para cometer actos de vandalismo, saqueos, quema de locales comerciales, etcétera, etcétera. Yo creo que Bolivia se enrumba hacia un país donde haya un Estado de Derecho, donde se respete la democracia, la libertad, y bueno, tendrán en estos momentos las convulsiones que suelen haber después de un acontecimiento tan importante como el que se ha registrado. Sin duda alguna una lección para el mundo lo que han dado los bolivianos. Conversamos con Luis Trincado de la Causa R. En el caso concreto de Venezuela, ¿por qué ha sido imposible que la oposición permanezca unida con un único objetivo que tiene que ver justamente con la transición a la democracia en nuestro país? Le pediría un comentario al respecto y saber, por otra parte, si ustedes en la fracción 16 de julio van a participar o no en la actividad que se ha convocado el próximo 16 de noviembre. Lo escuchamos. Sobre el primer punto, yo creo que la buena parte de la dirigencia opositora venezolana no ha estado a la altura del conflicto, de la crisis que vive nuestro país. Desde hace 21 años han transitado el mismo expediente, sentarse en diálogo. Primero fue con César Gaviria, 2 años instalado acá en Caracas, en un diálogo absolutamente infructuoso, luego un show en Miraflores, después en el Poliedro, después en Santo Domingo, después en Noruega, en Oslo, en Barbados. Todo es lo que le ha dado tiempo a la dictadura para entronizarse, para recuperarse, para coger oxígeno, y eso es una gran diferencia con lo que ha pasado en otros países. Desde luego también es evidente que la corrupción que ha corroído buena parte de la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos policiales es una gran diferencia. Si la Fuerza Armada estuviera del lado del pueblo venezolano, pues otro gallo cantaría. En cuanto a la participación a la convocatoria hecha hacia el 16 de noviembre,
20 Venezuela ha estado siempre en la vanguardia de las protestas a este régimen, solo que estamos exigiendo claridad en los objetivos, en los propósitos, que los convocantes digan qué es lo que se está buscando. Esto es una marcha sin retorno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿O es un tarimazo y después todo el mundo para su casa y más nada? O también nosotros estamos exigiendo otras como voceros del sentimiento nacional. En primer lugar, que de una vez por todas el presidente Guaidó le diga al pueblo venezolano que cierre definitivamente el diálogo con Noruega y esos diálogos que son estratagemas, ardides, trampas del régimen. Igualmente que diga de una vez por todas que nosotros no vamos a participar en ninguna elección si no cesa la usurpación, como fue aprobado en la Asamblea Nacional, en la ley del Estatuto de Transición. Y finalmente, por Dios, que no se suiciden en la Asamblea Nacional, y declaren la ilegalidad de la incorporación de los exdiputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, que perdieron su condición de parlamentarios por haber aceptado cargos de ministros, de alcaldes, de gobernadores, o de la Asamblea, la espuria Asamblea Constituyente, y más de 2 años y medio persiguiendo a diputados. ¿Y cómo se le va a aceptar para que implosione en la Asamblea Nacional? Ahí están con el maletín repartiendo, tratando de tomar el control de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos exigiendo, la fracción 16 de julio, que se declare la ilegalidad de la incorporación de estos exdiputados. Son condiciones que el pueblo venezolano también exige, María Alejandra. Diputado, cuando usted dice allá andan con el maletín repartiendo, ¿a qué se refiere? ¿Ha visto usted el reparto de dinero y quiénes estarían detrás de una operación de esa naturaleza? Obviamente el régimen está, y hay ya señalamientos concretos de exgobernadores, uno de ellos de mi estado, por cierto, de Anzoátegui. Se habla de David de Lima, de ser uno de los propiciadores de esta práctica absolutamente abyecta, de podredumbre, que es lo que ha caracterizado este régimen, entre otros. Entonces, esto debe de quedar claro, ¿eh? Ellos están buscando comprar 20, 30 diputados y hacer una mayoría relativa para obtener el control de la Asamblea Nacional e implosionarla. Bueno, entonces vamos a permitir que eso ocurra. Nosotros lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, la fracción 16 de julio, que mientras en Bogotá estaban reunidos más de 25 parlamentarios que han sido perseguidos, hostigados, acosados, reprimidos, otros están presos, mientras estaban reclamando que la espuria constituyente le había allanado la inmunidad parlamentaria, aquí en la Asamblea Nacional, la Junta Directiva y buena parte del plenario aplaudían el ingreso de los tarifes, de los organizadores, de los ejecutores de esas prácticas. Entonces esto parecía un mundo bizarro, el realismo mágico de Gabriel García Márquez o lo real maravilloso de otros autores de la nueva narrativa latinoamericana, que ya no es nueva. Es decir, algo absurdo, que nosotros aplaudiendo mientras allá nuestros colegas, unos en las prisiones, otros en el exilio, reclamando la persecución y el acoso. Nosotros no podemos andar con este doble discurso. Nosotros, la fracción 16 de julio es muy clara, muy tajante, muy lineal, muy firme. María Corina Machado es una de las líderes que no anda con esos ambajes ni con esos rodeos. Dice, gente quiere implosionar y no son diputados y nosotros la respaldamos. Ahora, reformulo la pregunta, diputado. ¿Se conoce de alguien que haya recibido dinero de los diputados de la unidad? No lo sé, María Alejandra. La verdad es que sería irresponsable de mi parte decir que fulano o mengano ha recibido dinero, pero lo que sí sabemos es que los están tentando y con mucho dinero. Bueno, ayer incluso dos declaraciones, un comunicado de esta fracción que llaman Cambiemos, fueron sancionados por violaciones éticas, de acuerdo con lo que leí. No sabemos si esto está relacionado con eso. La verdad es que no sería irresponsable de mi parte decirlo, pero ese movimiento para tratar de corromper a algunos parlamentarios, tentarlos con dinero en medio de esta crisis terrible que vive Venezuela, está en plena ejecución. Es una operación político-mercantil en marcha. ¿De dónde están sacando el dinero? Probablemente de las operaciones ilegales que hacen muchos de estos gente vinculada al régimen.
o con el tráfico de oro, o con negociaciones de corrupción, o que incluso, quién sabe uno si es a través de las drogas. No lo sabemos de dónde proviene ese dinero, pero lo que están tentando a muchos diputados para implosionar a la Asamblea Nacional, y eso no se puede permitir. Ahora, diputado, usted ha dicho, nosotros queremos saber, digamos, las motivaciones de esta actividad el próximo 16 de noviembre. La pregunta que le reitero es, ¿van a participar? ¿A estas alturas han tomado una determinación o no de momento? Nosotros estamos, desde luego, como le dije, nosotros siempre hemos participado en todo lo que signifique con claridad un enfrentamiento directo con el régimen y buscar las vías. Nosotros no escurrimos el bulto en ninguna de estas manifestaciones. Lo que estamos pidiendo, faltando escasas horas para esa fecha, es que nos digan cuál es el propósito y sobre todo si hay algún plan para después de esto. O es sencillamente que después de un tarimazo, que hablan 2 o 3 personas, montados en una tarima con un discurso y tal, todo el mundo para su casa. O tampoco nos parece adecuado la respuesta que en alguna oportunidad dio Juan Guaidó a un grupo de colegas reporteros que le preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar el 16, el 17, el 18? No, eso es una falta de respeto para la gente, para la opinión pública, y deberíamos decir, bueno, nos quedamos en la calle como hicieron los bolivianos 3 semanas luchando, y bueno, que nos los digan, pero no estos ambiguos mensajes, que es lo que desalienta. La gente está dispuesta, está ahí a toque. Los venezolanos quieren participar en una lucha por reconquistar su libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la paz, sobre todo en una época prenavideña como la que estamos viviendo en este momento. Pero se necesita que el liderazgo le hable con claridad, que hable con diáfanamente qué es lo que vamos a buscar, para qué nos han convocado el 16 de noviembre, qué es lo que se persigue. ¿Es una concentración? ¿Es un discurso más? Bueno, pero que nos lo digan y ya. Pero no que nos tengan en ascuas que dice sí, van a ocurrir y rumores vienen, rumores van, hay ahora una contramarcha y una marcha. Yo creo que el pueblo venezolano merece, necesita y exige que le hablen con claridad. Omar González, gracias por atendernos, acompañarnos. El diputado de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio, expresando opiniones acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tratando de sacar lecciones, de ser posible, de lo que está ocurriendo o de lo que ha pasado en Bolivia para nuestro país, evidentemente. Vamos a la pausa, ahora venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión,
contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y en momentos en los cuales Evo Morales va con destino a México tras recibir asilo político, y la Organización de Estados Americanos se prepara para discutir la crisis institucional en Bolivia. Saludamos en la línea telefónica al embajador Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, un cordial saludo para ti y para todos tus oyentes. Mucho interés, embajador, de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Estamos evaluando lo ocurrido en Bolivia, si es posible sacar o no lecciones para nuestro país. Le pediría un comentario inicial de su parte, lo escuchamos. Bueno, sí, lo que estamos presenciando en estos momentos en Bolivia con estos gravísimos acontecimientos, para algunos pudiera ser llamado como el fin de una era, el fin de un gobierno que durante muchos años se perpetuó en el poder, que torció la voluntad popular de un referéndum en el año 2015 para modificar la Constitución e impedir que se presentara a una reelección, referéndum constitucional que fue aprobado mayoritariamente, pero que Evo Morales desconoció y se presentó para una nueva elección. Un gobierno que, a pesar de las irregularidades que se constataron por la propia Organización de los Estados Americanos, se aferró al poder. Todos estos gobiernos que lo que mantienen es el interés, el empeño de aferrarse al poder, terminan en circunstancias como las que estamos viviendo lamentablemente hoy en Bolivia, en donde lo que predomina es el caos, la violencia, los saqueos. Algo similar también lo estamos viendo en Chile, en Santiago, con toda la resta. Ahora, desde hace mucho tiempo que Bolivia ha estado sumergida en esa grave crisis política institucionalizada. Recordemos también que en Ecuador han habido movimientos violentos. En Perú también hubo un debate constitucional sobre el que terminó con la disolución del Parlamento. En fin, todo esto es lo que está ahora. Las valoraciones que se hacen en este momento sobre la situación política en Bolivia, que si fue o no fue un golpe de Estado, dependen fundamentalmente desde el prisma ideológico que lo vean. ¿Quiénes fueron los primeros que salieron diciendo que había ocurrido allí una situación de fuerza y de ruptura del orden constitucional? Fueron los aliados ideológicos del presidente Morales, el presidente de Cuba, el Nicolás Maduro, el recién liberado Lula da Silva. En fin, pero esas no fueron las mismas circunstancias cuando renunció Fernando de la Rúa en Argentina. Allí sí no lo vieron de esa forma. No, pero es que además, embajador, si me permite, y perdón que lo interrumpa, aquí hay hechos concretos que dan la razón a la oposición en Bolivia. Evo Morales invitó a la Organización de Estados Americanos a realizar una auditoría del sistema. De hecho, le pidió a Carlos Mesa, quien sale segundo en la primera vuelta, que se comprometiera a reconocer los resultados del informe de la OEA. Él se negó. El canciller Diego Pari dijo: la auditoría de la OEA es vinculante. El gobierno de Morales dijo que iría a segunda vuelta si se confirmaba que hubo fraude. Bueno, sorpresa, la OEA dice que sí, que fueron comicios irregulares, que recomendaba la celebración de una nueva elección, y luego salen con el argumento del golpe de Estado. Yo le pediría un comentario porque estamos hablando de hechos concretos, y esto se va a discutir, por cierto, hoy en la Organización de Estados Americanos. Lo escuchamos. Claro, sí, por supuesto que todo eso es absolutamente como lo acabas de describir, porque él pretendía que a lo mejor no iban a encontrarse las manipulaciones del registro, de la data, que como se constató en el informe de la OEA. Yo creo que el informe de la OEA fue el detonante para toda esta situación, al quedar descubierto
presidente Morales de que esos comicios fueron en buena medida fraudulentos, irregulares, con manipulación de la data, que torcieron la voluntad popular. Pero al mismo tiempo Morales estuvo acorralado y abandonado por los sectores de que antes lo apoyaban, desde sus bastiones más importantes. Así que en buena medida todo esto es ocasionado por esa terquedad de aferrarse en el poder y de utilizar, como muchos de los calificativos que se usan aquí en Venezuela, a los grupos oligárquicos que fueron los responsables, los antipatriotas, etcétera, ¿no? Ahora, la línea de sucesión allí está muy clara. Lo que ha ocurrido es que allí hubo una renuncia en cadena, porque no solamente fue el presidente Evo Morales, sino que renunció el vicepresidente, renunciaron ministros, renunciaron diputados, senadores, embajadores, cónsules. Allí hubo una estampida de funcionarios que fueron haciendo una renuncia en cadena. Ahora está muy clara cuál es la sucesión constitucional que está prevista. Hoy debe analizarse en la Cámara, en el Parlamento, la renuncia de Morales, y aspiramos que muy prontamente asuma quien debe asumir el mandato y de allí iniciar un proceso de recomposición de la convivencia en el país con un llamado a unas nuevas elecciones. Eso es lo que a mi juicio tendría que ocurrir al más breve plazo posible, porque se están dando manifestaciones de violencia, saqueos, incendios de propiedades que en poco contribuyen a una solución de este problema. Embajador, brevemente, leíamos el comentario en redes sociales recordando lo que pasó en nuestro país en 2002. El expresidente Chávez pidió que lo dejaran irse, me parece que con destino a Cuba. Eso no ocurrió y a las 48 horas volvió al poder. Los bolivianos, entiendo que utilizando como referencia ese momento en nuestro país, dejan ir al presidente Evo Morales con destino a México. ¿Qué podemos esperar? Él decía que pronto volverá con más fuerza y energía. Su comentario, brevemente, lo escuchamos. Sí, eso lo dijo entiendo que es desde el aeropuerto en Paraguay, cuando hizo la primera escala en su viaje a Ciudad de México. Morales tiene una base de apoyo que no es para nada desdeñable. En esas elecciones, aunque amañadas y fraudulentas, obtuvo una votación importante, que es una votación sobre la cual, a partir de la cual él podría capitalizar un movimiento político. Sin embargo, dadas las circunstancias de hoy, yo dudo mucho que pueda hacer ese regreso triunfal que está planteando. Ahora, recordemos también que Bolivia tuvo unas cifras y unos desempeños económicos que no eran, ojalá que varios países de la región hubieran tenido esos resultados. Pero nada, lo que ocurre aquí es que Morales tendrá que aguantar en México lo que está ocurriendo. La sesión del Consejo Permanente de la OEA de hoy seguramente hará nuevamente llamados para la calma, para la recuperación de la convivencia y para la tranquilidad de los bolivianos, y que la única forma para eso lograrlo, alcanzarlo, es a través de un proceso electoral lo más pronto posible. Gracias, embajador Edmundo González Urrutia, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, y la posición oficial de la OEA es expresar su rechazo a una salida inconstitucional en Bolivia. Esto lo publicaba en una carta la organización, la víspera a la reunión, la sesión, el consejo que se va a celebrar el día de hoy para discutir lo que está ocurriendo en ese país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Marilia García, en la redacción Jason Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.